Herman Santos Monegro, escuchando al gran maestro. El mismo Dios es testigo. Escuchando al gran maestro, un programa educativo, consejero y orientador, una producción del hermano Herman Santos Monegro. Escuchando al gran maestro. El mismo Dios es testigo. Escuchando al gran maestro, un programa educativo, consejero y orientador, una producción del hermano Herman Santos Monegro. Escuchando al gran maestro. El mismo Dios es testigo. Escuchando al gran maestro, un programa educativo, consejero y orientador, una producción del hermano Herman Santos Monegro. Escuchando al gran maestro. El mismo Dios es testigo. Escuchando al gran maestro, un programa educativo, consejero y orientador. Muy buenas tardes. Que la paz y la gracia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo sea sobre todos ustedes que están en sintonía con este su espacio de todos los sábados, el toque de queda, escuchando al gran maestro, un programa educativo, consejero y orientador, un programa hecho con la finalidad de que tú conozcas el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que murió hace 2000 años en la cruz del Calvario para salvar a esta humanidad perdida. Esta es la razón por la que estamos al aire todos los sábados, para que tú puedas ser bendecido, tú y tu familia puedan ser salvados de las grandes catástrofes que vienen al mundo muy pronto, porque las señales ya están cumplidas. Vamos a orar para dejar ya iniciado este espacio. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, te bendecimos y te alabamos. Gracias, Padre, porque tú nos has permitido una vez más estar aquí, Dios mío, frente a tanta gente, Dios del cielo, que te necesita, Señor, y que te quieren. Padre, Señor, Dios mío, te pedimos de antemano que mande a tu Espíritu Santo, que Él es el gran maestro a quien tú dejaste en esta tierra para que nos enseñara, Dios mío, tu palabra. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Bendice esta planta televisiva, bendice sus dueños, bendice, Dios, a cada amigo, cada hermano que esté en sintonía con este espacio. Y mira aquellos que no han podido, Padre, también están en tus manos. Yo te bendigo y te alabo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios porque ya estamos en el aire. Vamos a leer la palabra para dejar iniciado el contenido del programa. Vamos a leer en 2 Timoteo capítulo 4, verso 1 hasta el 5. Y dice así: para la gloria del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a la fábula. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, y cumple tu ministerio. Amén. Dios añada bendición a su palabra. Gloria a Dios. Hoy vamos a entrar en un tema que poca gente trata, porque es un tema que está sucediendo hoy. Lo que hemos leído aquí en 2 Timoteo capítulo 4, verso 1 al 5, es lo que está pasando con la iglesia hoy. ¿Qué está pasando con la iglesia hoy? La doctrina farisaica de los fariseos hoy está en boga en la mayoría de las iglesias, porque no todo aquel que dice que es cristiano es cristiano. El cristiano verdadero predica la palabra, el evangelio de Jesucristo, si es cristiano, porque por eso se llama cristiano. Si es cristiano, predica este evangelio, cree en este evangelio. No mezcla el viejo con el nuevo pacto. No lo mezcla, porque todos los que vivieron bajo el viejo pacto, todo
estaban bajo maldición. Y todo lo que hoy quiere justificar cualquier acción del antiguo pacto están también bajo maldición y meten a la iglesia bajo maldición. Esto es lo que el Espíritu Santo nos ha dado a entender a través de la palabra. Si un pastor agarra cualquier tema del antiguo pacto y lo aplica a la iglesia de Jesús, Pablo dice claramente que nosotros no estamos, gloria al Señor, bajo el viejo pacto. Jesucristo nos libertó de esa maldición. Nosotros hoy tenemos el evangelio de Jesucristo, un evangelio completo que salva, sana, y Cristo viene por nosotros para llevarnos a la patria celestial. Gloria al Señor. Esa es nuestra esperanza. Nosotros creemos en nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Para iniciar vamos a escuchar esta alabanza, esta adoración que casualmente viene con el tema. Adelante, señor director. Dime, Señor, ¿por qué hoy no se ve lo que dijiste, que en este tiempo la gloria sería mayor? Tu pueblo anhela ver las maravillas de Jesús, pero he convertido el evangelio en otra religión, Señor. Ellos son muy pocas las iglesias donde se siente bendición, porque están llenas de pecado, hombres corruptos sin amor. Ayuda a tu pueblo que ya está cansado de escuchar palabras de hombre, quiere ahora ver la gloria de Dios. Ayuda a tu pueblo que ya está cansado de escuchar palabras de hombre, quiere ahora ver la gloria de Dios. Mira, Señor, qué tiempo de dolor para tu pueblo que gime en oración. Cuántos tropiezos, cuántas caídas, cuántos hermanos lloran hoy, porque han convertido el evangelio en otra religión, Señor. Ellas son muy pocas las iglesias que están unidas con amor, porque están llenas de pecado, hombres corruptos sin amor. Ayuda a tu pueblo que ya está cansado de escuchar palabras de hombre, quiere ahora ver la gloria de Dios. Ayuda a tu pueblo que ya está. Que Dios te continúe bendiciendo rica y abundantemente en este sábado. Este es tu espacio favorito, escuchando al Gran Maestro, un programa educativo, consejero y orientador. ¿Cuánta razón tenía el hermano Marino en los años 80, principiando los 90, cuando escribí este tema,
Ayuda a tu pueblo, Señor. Fíjese cómo el evangelio lo han convertido en otra cosa. Ya el evangelio que conocimos, un evangelio puro donde el Espíritu Santo era el que ministraba, ya ha sido cambiado. Ya lo que están predicando es otra cosa. Se han vuelto a la fábula, como dice el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo que apartarían de la verdad el oído y se volverían a la fábula, dice Pablo. Así mismo está la iglesia hoy. La iglesia hoy está involucrada. Jesucristo trajo un nuevo pacto y hay una nueva enseñanza. Pero esa nueva enseñanza, el apóstol Pablo, que es el apóstol principal de esta nueva enseñanza, de este nuevo pacto de Jesús, lamentablemente los pastores como que no gustan mucho las enseñanzas de Pablo y no la enseñan. No sabemos las razones. Hoy vamos a tratar el tema: ¿existen hoy los fariseos y su hipocresía? Hoy el espíritu de esos fariseos que existieron cuando Jesús, hoy están vigentes. Hoy están en las iglesias, ellos son los que están gobernando y dirigiendo la iglesia de Jesucristo, pero trayendo, como dice el apóstol, fábulas, enseñando cosas que el Señor no ha ordenado, ligando, mezclando la ley, el viejo y el nuevo pacto, la ley con la gracia, cosa que está prohibida y que es pecado, porque todo aquel que mezcla el nuevo con el viejo cae bajo maldición. Eso es lo que dice la palabra, porque maldito todo aquel, dice la ley, que no cumple con todos los estamentos de la ley. Por esta razón es que nosotros siempre nos vamos a caracterizar por mencionar este evangelio de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. El primer video que le vamos a presentar, que lo tenemos por ahí, va a tratar sobre la vida de los fariseos. Ustedes van a observar aquí cómo esta misma situación que se daba con Jesús se está dando hoy con los hombres de Dios que quieren predicar el evangelio que Jesucristo trajo a la tierra. Hoy se está viviendo lo mismo. Están enfrentados por estos muchos pastores que no conocen el nuevo pacto, que han mezclado quizá por algunos por ignorancia, otros por negocio o por beneficio. Pero aquí vamos a ver este video. Adelante, señor director. ¿Qué pasaría si te dijera que las personas más devotas a Dios fueron las mismas que mataron a su hijo? Es una paradoja impactante que persiste en las páginas de la Escritura. Los fariseos, la élite religiosa de Israel, aquellos que dedicaron toda su vida a interpretar y hacer cumplir la ley de Dios, fueron los mismos hombres que orquestaron la crucifixión de Jesucristo. ¿Cómo pudo suceder esto? Y lo que es aún más importante, ¿podría el mismo espíritu que llevó a la muerte de Jesús seguir operando en nuestras iglesias hoy en día? La mayoría de los creyentes nunca se dan cuenta de que están cayendo en la misma trampa que atrapó a los fariseos. Piensan que están defendiendo la fe, protegiendo la verdad de Dios, cuando en realidad podrían estar luchando contra el mismo movimiento del Espíritu de Dios. Al final de este video, descubrirás el sistema oculto de control religioso que Jesús expuso, cómo las iglesias modernas siguen repitiendo estos mismos patrones y una impactante conexión bíblica entre el legalismo antiguo y las luchas de fe de hoy. La historia de los fariseos no es solo un relato del pasado, es una advertencia para todo creyente que desea seguir a Dios de manera auténtica. Más adelante en este video, revelaré la sorprendente conexión entre las tácticas manipuladoras de los fariseos y lo que está sucediendo en muchas iglesias en la actualidad. Descubrirás lo fácil que es pasar de una devoción sincera a un control religioso peligroso sin siquiera darte cuenta. Lo que hace que esta revelación sea tan perturbadora es lo sutil que puede ser este cambio. Los fariseos no se despertaron un día y decidieron oponerse a Dios. Su descenso a la hipocresía ocurrió gradualmente, con pequeñas concesiones a la vez, hasta que se encontraron sentenciando al Mesías que afirmaban estar esperando. Piénsalo,
¿Qué pasaría si las instituciones religiosas y los líderes que dicen representar a Dios hoy en día estuvieran en realidad trabajando en contra de sus propósitos? Y si el mismo Espíritu que crucificó a Cristo estuviera vivo y presente en nuestras congregaciones, estudios bíblicos y debates teológicos, ¿crees que la hipocresía religiosa sigue existiendo hoy en día? Si es así, ¿dónde la ves más claramente? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Ahora, profundicemos en la comprensión de quiénes eran realmente estos fariseos y cómo su historia sirve tanto como advertencia como reflejo para la iglesia de hoy. La mayoría de las personas asumen que los fariseos eran solo otro grupo religioso en la época de Jesús, pero eran mucho más significativos que eso. Para comprender realmente el conflicto entre Jesús y estos líderes religiosos, necesitamos remontarnos a sus orígenes y descubrir cómo un movimiento que comenzó con una devoción sincera terminó corrompiéndose hasta el punto de ser confrontado por el mismo Dios. Los fariseos surgieron durante lo que los eruditos llaman el período intertestamentario, esos 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Fue un tiempo tumultuoso para Israel. Después de regresar del exilio en Babilonia, el pueblo judío se encontró bajo una sucesión de gobernantes extranjeros, persas, griegos y finalmente romanos. Durante este período de intensa presión cultural, los fariseos surgieron como defensores de la identidad judía y de la pureza religiosa. Su propio nombre revela su misión. Fariseo proviene de una palabra hebrea que significa separados. Se veían a sí mismos como apartados para la ley de Dios, alejados de la corrupción de la influencia griega y romana. Inicialmente, sus intenciones eran nobles. Querían preservar la fe judía en un tiempo en el que muchos la estaban abandonando por prácticas paganas. Pero algo sucedió en el camino. Lo que comenzó como un movimiento para proteger la ley de Dios, gradualmente se convirtió en un sistema que añadía incontables tradiciones humanas a esa ley. Los fariseos comenzaron a construir lo que llamaban una cerca alrededor de la ley, creando reglas adicionales para evitar que la gente siquiera se acercara a romper los mandamientos de Dios. Por ejemplo, Dios ordenó el descanso sabático, pero los fariseos crearon 39 categorías de trabajos prohibidos en el día de reposo, con cientos de subreglas que definían exactamente qué constituía trabajo. Sus intenciones podían haber sido buenas, pero el resultado fue un sistema sofocante de microgestión religiosa. A diferencia de los saduceos, que eran principalmente funcionarios del templo provenientes de familias aristocráticas, los fariseos venían de orígenes más comunes. Esto les dio una tremenda influencia entre la gente común. Su poder no estaba centralizado en el templo, sino distribuido en las sinagogas, en la interpretación doctrinal y en las prácticas culturales diarias. Los fariseos controlaban cómo las personas entendían las Escrituras, cómo practicaban su fe y, en última instancia, cómo se relacionaban con Dios. Se convirtieron en los guardianes de la verdad religiosa. Cualquiera que desafiara su interpretación era visto como alguien que desafiaba a Dios mismo. Aquí es donde se arraigó su mayor error. Transformaron la fe de una relación de pacto con Dios en un sistema complejo donde las reglas importaban más que la relación. Reemplazaron el corazón de la ley con su mera mecánica. Como Jesús diría más tarde en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 23. «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». La trágica ironía es que su devoción por preservar la ley de Dios finalmente los cegó ante el Hijo de Dios,
cuando estuvo justo frente a ellos. Estaban tan enfocados en su sistema religioso que se perdieron al mismo aquel a quien su sistema debía señalar. ¿Podría estar ocurriendo lo mismo en las iglesias de hoy? ¿Estamos más dedicados a nuestros sistemas teológicos, a nuestras diferencias denominacionales y a nuestras tradiciones religiosas que a Cristo mismo? Esta pregunta se vuelve aún más urgente a medida que examinamos cómo la religión de los fariseos se convirtió en un sistema de control. ¿Qué transformó a los fariseos de defensores sinceros de la fe en controladores rígidos de la religión? La respuesta radica en comprender lo fácil que es que la devoción se distorsione cuando el enfoque cambia de Dios a la autoridad humana. Los fariseos desarrollaron lo que podríamos llamar una mentalidad legalista. Dios le había dado a Israel los 10 mandamientos y su ley, un conjunto razonable de normas para guiar a su pueblo en el pacto. Pero los fariseos no estaban satisfechos con la ley de Dios por sí sola. Gradualmente desarrollaron su propia tradición oral, lo que más tarde se convirtió en la Mishnah y eventualmente en el Talmud. Estas eran interpretaciones extensas y expansiones de la ley de Moisés. Jesús abordó este problema directamente en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 6 al 8, cuando dijo: «Bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres». Piensa en cómo esto funcionaba en la práctica. Dios ordenó el descanso sabático, pero los fariseos convirtieron este regalo en una carga al agregar cientos de prohibiciones. Crearon regulaciones detalladas sobre cuán lejos se podía caminar en el día de reposo, aproximadamente 2000 codos o 900 metros, conocido como viaje de día de reposo. Debatían si se podía escupir sobre rocas, permitido, o sobre tierra, prohibido, ya que podía hacer barro, lo cual se asemejaba a arar. Incluso el simple acto de lavarse las manos se convirtió en una ceremonia religiosa elaborada. Requerían que el agua se vertiera sobre las manos de una manera específica, con los dedos apuntando hacia arriba. No realizar estos rituales exactamente como ellos lo prescribían no solo era considerado una falta de etiqueta, sino que se veía como un pecado. ¿Por qué crearon un sistema tan intrincado? Porque controlar la práctica religiosa les daba control sobre las personas. Su posición como intérpretes de la ley de Dios los hacía indispensables para cualquiera que quisiera mantenerse en buena relación con Dios. Esto les daba un poderoso control psicológico y social que pocos se atrevían a desafiar. El Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 4, lo expresa perfectamente. Jesús dijo de los fariseos: «Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas». El judío común vivía bajo una ansiedad constante, siempre preocupado por sí, sin querer. Violaba una de las innumerables regulaciones de los fariseos. Pero el aspecto más peligroso de este sistema no era la obediencia externa que exigía, sino cómo distorsionaba la comprensión de las personas sobre lo que significaba conocer a Dios. La fe se convirtió en desempeño, la relación se convirtió en ritual, el encuentro con Dios se convirtió en corrección doctrinal. ¿Alguna vez has sentido la presión de seguir reglas religiosas en lugar de buscar una relación real con Dios? ¿Has experimentado la carga de tratar de ganar aprobación a través de un desempeño religioso perfecto? Estas preguntas no solo son relevantes para el judaísmo antiguo, sino que tocan el corazón mismo de la fe moderna. El mayor temor de los fariseos no era que la gente rompiera la ley de Dios. Su mayor temor era perder su autoridad sobre cómo las personas practicaban su fe.
Cuando Jesús apareció en escena, representó una amenaza existencial para todo su sistema. No solo rompió sus reglas, sino que expuso la bancarrota de la religión basada en reglas. En un momento, te mostraré cómo Jesús confrontó directamente este sistema y por qué esa confrontación hizo que los fariseos estuvieran desesperados por silenciarlo para siempre. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, no solo presentó una interpretación alternativa de la ley, sino que desmanteló por completo el marco religioso sobre cómo las personas se relacionaban con Dios. Este desafío directo al establecimiento religioso fue mucho más amenazante de lo que muchos lectores modernos pueden imaginar. Jesús no llegó con poder político ni con fuerza militar. Su revolución fue aún más peligrosa. Vino con autoridad divina que pasaba por alto toda la jerarquía religiosa, como dice el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esta declaración habría sido impactante para su audiencia original. Jesús no citaba a otros rabinos, ni dependía de interpretaciones tradicionales. Simplemente declaraba, «Pero yo les digo», una frase que aparece repetidamente en el Sermón del Monte. Considera los momentos explosivos en los que Jesús desafió directamente el sistema de los fariseos. Él sanó en el día de reposo, desafiando deliberadamente sus regulaciones rígidas sobre el sábado. En el Evangelio de Lucas, capítulo 13, Jesús sanó a una mujer que había estado encorvada durante 18 años. Cuando el jefe de la sinagoga se indignó porque esto ocurrió en el día de reposo, Jesús respondió con justa ira, «Hipócritas, ¿no desata cada uno de ustedes en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, a quien Satanás había tenido atada por 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo?» Con esta respuesta, Jesús expuso sus prioridades distorsionadas. Mostraban más compasión por los animales que por los seres humanos que sufrían. Él perdonó pecados directamente, reclamando una prerrogativa que pertenecía solo a Dios. Cuando un hombre paralítico fue bajado por el techo por sus amigos, Jesús primero le dijo, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Los fariseos reconocieron de inmediato las implicaciones teológicas, pensando para sí mismos, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús, sabiendo lo que estaban pensando, los confrontó directamente y sanó físicamente al hombre para demostrar su autoridad para perdonar espiritualmente. Él tocó a los intocables, violando repetidamente los códigos de pureza que los fariseos habían establecido. Jesús tocó a leprosos, permitió que una mujer con flujo de sangre lo tocara y se asoció con recaudadores de impuestos y pecadores. Cada una de estas acciones desafió deliberadamente las barreras que los fariseos habían erigido entre las personas limpias e impropias. Pero quizás lo más amenazante de todo fue que Jesús expuso públicamente la hipocresía de los fariseos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, Él pronunció una crítica feroz, declarando repetidamente, «¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas!». Los llamó sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda impureza. Los acusó de filtrar el mosquito, pero tragarse el camello, una imagen vívida de enfocarse en los detalles menores, mientras ignoraban lo que realmente importaba a Dios. La reacción de los fariseos ante Jesús revela su verdadera naturaleza. Lo llamaron endemoniado en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 48. Lo acusaron de blasfemia en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 7.
Trataron de atraparlo con preguntas imposibles sobre impuestos, la resurrección y el mayor mandamiento. Cuando ninguna de estas estrategias funcionó, comenzaron a tramar su muerte. ¿Por qué lo odiaban tanto? ¿Era realmente por diferencias teológicas o era algo más profundo? La realidad es que Jesús amenazaba todo su sistema de poder. Si la gente comenzaba a seguirlo a él en lugar de a ellos, su autoridad, su identidad y su estructura de control colapsarían. El Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 47 y 48, revela sus verdaderas preocupaciones. ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Nota que su primera preocupación no era la verdad teológica, sino mantener su posición y privilegio. Lo que hicieron después sellaría su destino y cambiaría la historia para siempre. La conspiración que siguió revela hasta dónde están dispuestos a llegar los líderes religiosos cuando su autoridad es amenazada. El punto de quiebre en el conflicto entre Jesús y el establecimiento religioso ocurrió después de que realizara su milagro más innegable, resucitar a Lázaro de entre los muertos. Cuando los testigos comenzaron a difundir la noticia de este asombroso evento, la popularidad de Jesús se disparó. Los fariseos vieron cómo su peor temor se hacía realidad. El Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 53, registra la decisión sombría que tomaron. Desde aquel día resolvieron matarlo. Esto no fue una reacción espontánea, fue una conspiración calculada que se desplegaría en los días siguientes. Los fariseos sabían que no podían matar a Jesús por sí solos. Su autoridad era principalmente religiosa, no judicial. Necesitaban construir una coalición contra él. Primero se aliaron con los saduceos, sus rivales teológicos, pero que compartían su interés en mantener el statu quo religioso. Juntos formaron un frente unido en el Sanedrín, el consejo gobernante judío, pero incluso el Sanedrín carecía de la autoridad para ejecutar a Jesús. Bajo la ocupación romana, solo el gobernador romano podía autorizar una ejecución. Esto significaba que tenían que manipular a las autoridades políticas para que llevaran a cabo su plan. Debían reformular sus quejas religiosas contra Jesús como amenazas políticas que preocuparan a Roma. Su estrategia tomó forma con una precisión diabólica. Primero, necesitaban arrestar a Jesús lejos de las multitudes que lo apoyaban. Como dice el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 2, los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarlo, porque temían al pueblo. Por esta razón, estaban tan ansiosos por aceptar la oferta de Judas de traicionar a Jesús. Él podía guiarlos hasta Jesús de noche, lejos de la mirada del público. Segundo, debían fabricar cargos que motivaran a Pilato a ejecutar a Jesús. Las acusaciones religiosas de blasfemia no preocuparían a Roma, así que cambiaron su enfoque a cargos políticos. Hemos hallado que este hombre pervierte a nuestra nación, prohíbe dar tributo a César y se dice a sí mismo Cristo, un rey. Lucas, capítulo 23, versículo 2. Esta fue una tergiversación deliberada de las enseñanzas de Jesús, diseñada para retratarlo como un revolucionario político y una amenaza a la autoridad romana. Tercero, manipularon a la multitud para que exigiera la ejecución de Jesús. Los mismos líderes religiosos que días antes temían a las multitudes lograron influir en la opinión pública en su contra. El Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 20, revela cómo lo hicieron. Los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidieran a Barrabás y mataran a Jesús.
Su influencia en la vida religiosa de Jerusalén les daba el poder de cambiar el sentimiento popular. El papel de Judas Iscariote en esta conspiración añade otra capa de tragedia. Por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo según el libro de Éxodo, capítulo 21, uno de los propios discípulos de Jesús aceptó traicionarlo. Esto cumplió la profecía de Zacarías sobre el Mesías, siendo valorado en 30 piezas de plata. Zacarías, capítulo 11, versículo 13. Pero la ironía más oscura de esta conspiración fue su motivación. Los fariseos y los principales sacerdotes se convencieron de que estaban protegiendo la fe y la nación. Caifás, el sumo sacerdote, incluso les dio una justificación teológica para su plan. Nos conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Juan, capítulo 11, versículo 50. El Evangelio de Juan señala que, sin saberlo, Caifás profetizó el verdadero significado de la muerte de Jesús, aunque no en el sentido que él imaginaba. La ironía final es que creían estar preservando la obra de Dios al matar al Hijo de Dios. Pensaban que estaban protegiendo la fe al eliminar al mismísimo aquel a quien su fe señalaba. Se imaginaban sirviendo a Dios mientras conspiraban contra él. Pero aquí es donde esta historia se vuelve aún más perturbadora. El espíritu farisaico no murió con ellos. La misma mentalidad religiosa que crucificó a Cristo sigue operando en muchas iglesias hoy en día, a menudo con la misma convicción de que están defendiendo la fe. El espíritu religioso que llevó a los fariseos a crucificar a Jesús no desapareció con el antiguo sistema legal judío. Ha resurgido a lo largo de la historia de la Iglesia y sigue operando en muchas congregaciones modernas. Reconocer este espíritu requiere discernimiento, porque casi siempre se disfraza de devoción ferviente a Dios. ¿Cómo actúa el espíritu farisaico en las iglesias de hoy? Observa estas señales de advertencia. Primero, cuando las reglas se vuelven más importantes que las relaciones, el espíritu farisaico está presente. Jesús enfatizó repetidamente que el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Sin embargo, muchas iglesias hoy elevan sus tradiciones, códigos de vestimenta, estilos de adoración y distintivos denominacionales por encima del amor a las personas. Crean versiones modernas de los rituales de lavado de manos, exigiendo prácticas externas que supuestamente indican madurez espiritual. Segundo, cuando los líderes religiosos enfatizan la imagen pública sobre la integridad privada, el espíritu farisaico está en acción. Jesús condenó a los fariseos en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 5. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Hoy, esto se manifiesta en pastores celebridad que proyectan una imagen de perfección mientras ocultan pecado, en ministerios que valoran la apariencia por encima de la autenticidad y en cristianos que presentan vidas espirituales impecables en redes sociales, mientras su realidad privada es otra. Tercero, cuando los líderes de la iglesia usan el miedo y la vergüenza para controlar el comportamiento, en lugar de la gracia para transformar los corazones, el espíritu farisaico está operando. Los fariseos crearon un ambiente de ansiedad constante. Todos estaban preocupados por violar sus innumerables regulaciones. De manera similar, muchas iglesias hoy manipulan a sus miembros con el temor del castigo divino, la disciplina eclesiástica y la exclusión de la comunidad. Usan la vergüenza como arma en lugar de extender la gracia que Cristo murió para ofrecer. Cuarto, cuando la corrección teológica se vuelve más importante que el carácter cristiano, el espíritu farisaico ha echado raíces. Los fariseos podían debatir los puntos más finos de la ley, pero ignoraban su verdadero propósito.
Hoy en día muchos creyentes pueden articular posiciones doctrinales complejas, pero no muestran el fruto del Espíritu. Usan la precisión teológica como un sustituto de la transformación espiritual. Quinto, cuando los sistemas religiosos crean barreras entre Dios y las personas comunes, el espíritu farisaico está vivo. Los fariseos se posicionaban como intermediarios necesarios entre el pueblo y Dios. Hoy, algunas tradiciones de la Iglesia sugieren que solo ciertas personas con entrenamiento especial, ordenación o dones espirituales tienen acceso directo a Dios. Esto contradice la enseñanza del Nuevo Testamento de que todos los creyentes son sacerdotes con acceso directo al Padre a través de Cristo. Uno de los ejemplos más peligrosos del espíritu farisaico en la actualidad se encuentra en el Evangelio de la Prosperidad, una distorsión que sugiere que la bendición financiera es la voluntad de Dios para todos los creyentes y que la fe, las declaraciones positivas y las donaciones pueden aumentar la riqueza material. Al igual que los antiguos fariseos, que equiparaban la bendición con circunstancias externas, los predicadores de la prosperidad crean leyes modernas que supuestamente garantizan el favor de Dios. Esto reduce la fe a una fórmula transaccional en lugar de una relación transformadora. Otra manifestación moderna se encuentra en iglesias legalistas que desarrollan códigos de conducta elaborados, reglas sobre música, entretenimiento, vestimenta y estilo de vida que van más allá de la Escritura. Estas cercas modernas alrededor de los mandamientos de Dios crean la ilusión de superioridad espiritual, mientras fomentan el juicio hacia quienes no siguen las tradiciones establecidas. Jesús advirtió a sus seguidores que se cuidaran de este espíritu religioso en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 6. Estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. La levadura se extiende de manera silenciosa pero penetrante, al igual que la hipocresía religiosa. Comienza pequeña, pero eventualmente permea toda la comunidad. ¿Alguna vez has visto la fe utilizada como una herramienta de control en lugar de un camino a la libertad? ¿Has sentido la carga de expectativas religiosas creadas por los hombres? Estas preguntas merecen una reflexión honesta porque reconocer el espíritu farisaico es el primer paso para rechazarlo. Pero esta historia no trata solo sobre la corrupción religiosa. También es una historia de redención. No todos los fariseos permanecieron ciegos a la verdadera identidad de Jesús. Algunos reconocieron la verdad y fueron transformados por ella. La historia de los fariseos no es completamente oscura. La Escritura registra la transformación notable de dos fariseos que tuvieron un encuentro con Jesús y fueron cambiados para siempre. Sus trayectorias, de un legalismo religioso a una fe genuina, ofrecen esperanza de que incluso la mentalidad religiosa más rígida puede ser renovada por la gracia de Dios. El primer fariseo transformado fue Nicodemo, introducido en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Él se acercó a Jesús en la oscuridad de la noche y lo llamó con respeto. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Observa que Nicodemo reconoce la autenticidad divina de Jesús a través de sus milagros, pero se acerca a él de noche, lo que sugiere que tenía miedo de ser visto con este maestro controvertido. La respuesta de Jesús a Nicodemo fue desafiante. De cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta declaración debió haber sido especialmente impactante para un fariseo que creía que su linaje religioso y su cumplimiento de la ley lo hacían aceptable ante Dios. Jesús le estaba diciendo que su estructura religiosa era insuficiente, necesitaba un renacimiento espiritual completo. Nicodemo reaccionó con confusión.
¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pero Jesús le explicó pacientemente la diferencia entre el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. No se nos dice la reacción inmediata de Nicodemo, pero más adelante en la Escritura vemos evidencia de su transformación. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, cuando los fariseos estaban condenando a Jesús sin darle un juicio justo, Nicodemo defendió el principio de la justicia. ¿Acaso nuestra ley juzga a un hombre sin haberlo oído antes y sin saber lo que ha hecho? Sus colegas lo ridiculizaron. ¿Eres tú también de Galilea? Pero Nicodemo ya comenzaba a alejarse del pensamiento colectivo de los fariseos. La evidencia más dramática de su transformación viene después de la crucifixión de Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 39 y 40, leemos: También Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino trayendo una mezcla de mirra y áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias, como es costumbre sepultar entre los judíos. Este fue un acto de devoción pública a Jesús. Ya no se escondía en la oscuridad. Ahora honraba al Mesías crucificado con una cantidad extravagante de especias para su entierro, un gesto digno de un rey. El segundo fariseo transformado tuvo una conversión aún más radical. Saulo de Tarso, más tarde conocido como el apóstol Pablo, se describe a sí mismo en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 5 y 6. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. El celo farisaico de Pablo inicialmente lo llevó a convertirse en un violento perseguidor de la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 3, se nos dice que Saulo asolaba la iglesia entrando casa por casa y arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Incluso obtuvo cartas del sumo sacerdote autorizándolo a arrestar a los seguidores de Jesús en Damasco. Pero en el camino a Damasco todo cambió. Jesús mismo se le apareció en una luz cegadora y le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese encuentro divino transformó al perseguidor en perseguido. Aquel que antes encarcelaba a los cristianos terminaría siendo encarcelado por Cristo. El fariseo celoso se convirtió en el apóstol de la gracia. La transformación de Pablo fue tan completa que llegó a considerar sus credenciales farisaicas como basura en comparación con conocer a Cristo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. El hombre que una vez imponía la ley religiosa se convirtió en el defensor de la libertad espiritual. En su carta a los Gálatas, un escrito dedicado a combatir el legalismo, Pablo proclama: Para libertad nos libertó Cristo. Estad pues firmes y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas capítulo 5, versículo 1. El antiguo fariseo ahora advertía a los creyentes sobre la mentalidad legalista que alguna vez definió su propia vida. Las historias de Nicodemo y Pablo nos dejan un mensaje poderoso. Si Dios pudo transformar a estos hombres, atrapados en el legalismo religioso, en seguidores genuinos de Jesús, puede transformar a cualquiera. Nadie está tan atrapado en la tradición religiosa que esté fuera del alcance de la gracia de Dios. Para aquellos que hoy están atrapados en sistemas de control religioso, estos ejemplos ofrecen esperanza. El mismo Jesús, que abrió los ojos de estos fariseos, sigue rompiendo barreras religiosas
y ofreciendo una relación directa con Dios. Reconocer el espíritu farisaico es importante, pero ¿cómo nos liberamos de su influencia en nuestras propias vidas? ¿Cómo pasamos de una religión rígida a una relación vibrante con Dios? La Escritura nos da un camino claro para lograrlo. Primero, debemos examinar honestamente nuestras motivaciones para la práctica religiosa. Jesús desafió a sus oyentes a considerar por qué hacían lo que hacían. Pregúntate, ¿obedezco a Dios por miedo o por amor? ¿Me preocupa más la aprobación de Dios o la de los hombres? ¿Sigo disciplinas espirituales para marcar casillas o para cultivar una comunión genuina con Dios? La primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18, nos recuerda que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando nuestra obediencia fluye del amor en lugar del miedo, comenzamos a liberarnos del legalismo. Segundo, debemos recuperar el corazón de la ley de Dios en lugar de enfocarnos solo en su letra. Jesús dijo que los 2 mandamientos más importantes eran amar a Dios y amar al prójimo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 40, declara: de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando filtramos cada requisito religioso a través del lente del amor, evitamos el error de los fariseos de enfocarnos en lo superficial y olvidar lo esencial. Tercero, debemos priorizar la transformación interna sobre la conformidad externa. Jesús condenó a los fariseos por limpiar el exterior de la copa mientras el interior seguía lleno de avaricia y egoísmo. El verdadero cambio ocurre de adentro hacia afuera. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, se nos exhorta a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Cuando nos obsesionamos con el comportamiento externo, pero descuidamos la actitud del corazón, caemos en la trampa farisaica. Cuarto, debemos abrazar la gracia como la base de nuestra relación con Dios. Pablo, el exfariseo, comprendió que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Cuando empezamos a pensar sutilmente que Dios nos acepta por nuestro desempeño religioso, hemos perdido el Evangelio. Quinto, debemos recordar que la madurez espiritual se mide por el fruto del Espíritu, no por el conocimiento teológico o la actividad religiosa. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, Pablo nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Cuando definimos la espiritualidad solo por cuánto sabemos de la Biblia, en lugar de cuánto nos parecemos a Cristo, hemos adoptado un sistema de valores farisaico. Sexto, debemos mantener una actitud de humildad. Los fariseos confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. Jesús enseñó que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lucas, capítulo 18, versículo 14. Cuando nos encontramos mirando con desprecio a otros creyentes que consideramos menos espirituales, estamos manifestando el espíritu farisaico. Finalmente debemos recordar que Jesús no vino a establecer un nuevo sistema religioso, sino a restaurar la relación con Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, Jesús define la vida eterna de esta manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El cristianismo no se trata principalmente de seguir reglas, sino de conocer a una persona. Cuando reducimos nuestra fe a un sistema de comportamientos en lugar de una relación con Dios a través de Cristo, hemos perdido la esencia del Evangelio. Liberarse del legalismo espiritual no significa abandonar la obediencia o la disciplina. Jesús dijo:
Si me aman, guarden mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15. Pero la diferencia clave es el motivo de nuestra obediencia, no para ganar el amor de Dios o demostrar nuestra justicia, sino como una respuesta gozosa al amor que ya hemos recibido. La verdadera obediencia no se trata de desempeño religioso, sino de relación. Los fariseos obedecían por miedo y orgullo, pero Jesús nos llama a obedecer por amor y confianza. Como dice la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1, nos da esta poderosa exhortación. Para libertad nos libertó Cristo. Estad pues firmes, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cristo no sufrió y murió para que creáramos nuevas cargas religiosas. Él vino para hacernos libres, libres para conocer a Dios, libres para amar a los demás y libres para convertirnos en lo que Él nos creó para ser. La historia de los fariseos contiene una advertencia profunda para todos los que buscan seguir a Dios. Estos líderes religiosos pensaban que estaban protegiendo la fe, defendiendo la verdad y honrando a Dios. En realidad, estaban luchando contra sus propósitos y crucificando al mismo Mesías que afirmaban estar esperando. Su trágico error no fue tomar la palabra de Dios en serio, sino colocar sus propias tradiciones humanas por encima de la verdad divina. Equivalieron sus interpretaciones personales con la revelación de Dios, reemplazaron la fe con el control religioso y confundieron el mantenimiento de su sistema con la fidelidad genuina a Dios. Valoraron el control más que la transformación, las reglas más que la relación y la apariencia más que la autenticidad. Esto nos deja con una pregunta inquietante. ¿Estamos protegiendo la fe? Que Dios te continúe bendiciendo rica y abundantemente en esta tarde de este sábado. Este es tu espacio favorito, escuchando al gran maestro. Este interesante documental que te hemos presentado viene tratando el tema de esta doctrina farisaica que hoy ha inundado las iglesias. Las iglesias están llenas de estos males que pudiste ver y escuchar en este documental. Por esto es que nosotros somos un programa educativo, consejero y orientador. Te educamos para que conozcas sobre esta doctrina. Ya esta doctrina están, como ya lo anunció el apóstol Pablo, en las iglesias. Esta doctrina farisaica, gloria al Señor, ya han entrado encubiertamente a los diferentes templos de la República Dominicana y del mundo. Ya no se está predicando el evangelio que se predicaba hace 15 o 20 años. Ya el evangelio es muy diferente. Hoy se está predicando sobre una prosperidad muy diferente a lo que el Señor enseñó. Antes de entrar en los comentarios, vamos a presentarte este interesantísimo comercial de un amigo allá de Hormigones González de Jesús. Adelante, señor director. Hormigones González de Jesús. Atención, mucha atención a todos los ingenieros, arquitectos y maestros constructores. Ya está en la autopista Joaquín Balaguer, en Las Lavas, Villa González, al lado de la estación Texaco. Hormigones González de Jesús, el hormigón más completo del país, ideado para que tu construcción sea duradera. Visítanos, estamos ahí en la autopista Joaquín Balaguer. Esto es próximo ahí a la estación Texaco, ahí en Las Lavas. Te invitamos a pasar por nuestra planta. Estamos con los teléfonos 809-490-3596 y 849-466-0192. Hormigones González de Jesús, el más duradero.
Continuamos. Sí, volviendo al tema, como estamos tratando este tema sobre la doctrina de los fariseos. En la secta de los fariseos fueron los que se opusieron a las enseñanzas de Jesucristo y a su nuevo pacto. Ese espíritu de los fariseos existe hoy en la iglesia. Ejemplo, todo el que rechaza las enseñanzas de Cristo, el Señor, aunque se llame cristiano, tiene el espíritu de los fariseos. El trabajo de los fariseos fue rechazar el mensaje del nuevo pacto enviado por Dios a través de su Hijo amado Jesucristo, por el cual murió en la cruz para darnos vida, salvación y vida eterna, que solamente existe en el Evangelio o en su nuevo pacto. La salvación y la vida eterna no está en el antiguo pacto, no existía. El antiguo pacto simplemente fue creado para que anunciara y nosotros conociéramos el pecado, y cumplió su cometido. Hoy ese pacto no existe. Hoy tenemos el nuevo pacto hecho en la sangre de Jesús. Los fariseos se aferraron a la ley de Moisés y a sus tradiciones y todavía siguen apegados a ella el día de hoy. Fíjense que Israel todavía está pegado a la ley de Moisés porque no han querido reconocer o no reconocieron al Maestro, a Jesús, como Señor y Salvador. La gran mayoría de los cristianos hoy leen más los libros de la ley de Moisés que el Evangelio de Jesucristo o el Nuevo Pacto, conociendo que la ley o el Antiguo Testamento ya cumplió su cometido con la llegada del Mesías prometido. Ya la ley de Moisés se cumplió con la llegada de Cristo. Hoy estamos en una nueva era. La nueva era se llama el Nuevo Pacto de Jesucristo. Hace 2000 años que Cristo vino a la tierra y murió por toda la humanidad. La mayoría de los cristianos predican más del viejo pacto, que ya está cumplido, que del nuevo pacto, que está vigente hoy, y es el único que tiene la salvación para todo aquel que lo acepte. A todos estos ministros que han dejado atrás el Evangelio o el nuevo pacto de Cristo, mejor les hubiera sido haber comenzado mal y haber terminado bien, que haber comenzado bien y haber terminado mal. Muchos se pierden por haber dejado el Evangelio Salvador de Cristo, por estudiar el antiguo pacto, porque han dejado la verdad de Dios por la mentira. Dios dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido, según Mateo capítulo 6, versículo 33. Pero muchos de ellos están enseñando a la iglesia a buscar primeramente las añadiduras y no el reino de Dios, que es el Evangelio o el nuevo pacto de Cristo. Aquí usted se está dando cuenta de lo que está sucediendo, lo que está pasando con la iglesia. Fíjese cómo la mayoría de estas iglesias y estos pastores, estos evangelistas, estos ministros, estas megas iglesias, están enseñando a la gente a buscar los bienes materiales, que son las añadiduras. Jesucristo dijo que no, que buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia, que es el Evangelio de Jesucristo. Ese es el reino de Dios. El Evangelio de Cristo es la justicia. Dice que Dios nos justifica a través de Jesucristo, su Hijo amado. Por esta razón, recordamos, el rey Saúl, Dios le dijo lo mismo, y él hizo lo contrario de lo que Dios le había dicho que hiciera. El Señor, antes de partir de esta tierra, ordenó que predicáramos su evangelio o su nuevo pacto. Y todos los que estén predicando otra cosa que no sea el evangelio están en desobediencia. Fíjese, hay dos mandatos que Dios lo dio personalizado. Dios los personalizó. Fue cuando estaba en el huerto, estaban Adán y Eva, Dios le dio una orden. Le dijo: miren, de todo árbol que hay en el huerto pueden comer, pero de ese árbol que está en el medio no coman, porque el día que coman de ellos, ciertamente morirán. Ellos desobedecieron, no cumplieron con lo que Dios le dijo. Cristo vino a la tierra, que es Dios, vino a morir por la cruz hace 2000 años y nos dejó una encomienda antes de irse al reino de los cielos y sentarse a la diestra del Padre. ¿Cuál fue el mandamiento que nos dejó? Marcos 16:15 y Mateo capítulo 28. Vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura. El que crea en este evangelio de Cristo y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado.
Esta es la realidad de este evangelio. Usted lo quiere aceptar o no, porque la mayoría de los pastores no quieren reconocer, han mezclado el antiguo pacto con el nuevo pacto. Y esto es, señores, un asunto muy penoso, porque el antiguo pacto, todo el que se involucra con el antiguo pacto, cae bajo maldición. Lo dice la Escritura: maldito todo aquel que no cumple con estos hechos de la ley, con lo que la ley le ordenaba que hiciera. Por esta razón es que nosotros decimos que hoy tenemos un nuevo pacto en la sangre de Jesús. Tenemos un apóstol, uno, que Jesús nos lo dejó constituido. Ahí está todo, en el libro de los Hechos, está todo preparado ahí. Y en las diferentes epístolas del apóstol Pablo, él es quien tiene las enseñanzas para este nuevo pacto. A él fue que Jesús le ordenó venir a los gentiles a traernos el mensaje. El mensaje de Pablo hoy no se predica. Pablo habló claramente que no estamos bajo la ley. Nosotros hoy no vivimos bajo ese estamento de la ley de Moisés. Nosotros hoy tenemos un nuevo pacto y tenemos una libertad en Cristo. Cristo nos hizo libres. La ley era una maldición para la gente, porque nadie la cumplía, por lo cual todo el mundo estaba bajo maldición, estaban malditos. ¿Por qué? Porque no cumplieron los estamentos de la ley que Dios le había ordenado a través de Moisés allá en el Sinaí. Esta es una de las razones por la que nosotros siempre estaremos a través de este programa escuchando al Gran Maestro, enseñándote que hay un nuevo pacto, que ya tú no tienes que caer en ese tipo de acciones bajo maldiciones. La iglesia de Jesucristo ha sido bendecida con este pacto y esas maldiciones no son para la iglesia de Jesucristo. Por esta razón es que nosotros siempre abogamos para que se predique este evangelio. Si usted es de los predicadores que está predicando otra cosa que no sea el evangelio de Jesucristo o su nuevo pacto, usted está en desobediencia. Lea Marcos 16:15. Desde el principio el hombre hace lo contrario a lo que Dios le ha ordenado. Ejemplo de ellos son Adán y Eva, el rey Saúl, Sansón y el rey David, y también su hijo Salomón. Dios le dio una ordenanza, pero ellos cambiaron la verdad de Dios por otra cosa. Por esto pecaron. Por esto, esta razón es que Dios ha tenido que derramar su juicio durante toda la historia de la humanidad. Desde el principio el hombre hace lo contrario a lo que Dios le ha ordenado. Y en toda la Biblia solo hay dos mandamientos dados por Dios en persona. Uno fue en el huerto de Edén, Adán y Eva, y el otro fue en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 15. Vayan por todo el mundo y prediquen este Evangelio a toda criatura. Todo el que no predique este Evangelio de Cristo está en desobediencia. Si usted es lo que está predicando el viejo pacto, usted está desobedeciendo al Evangelio de Jesucristo. En toda la Biblia, fíjese bien, dos mandamientos ordenó el Señor en persona. Uno se lo dio el Dios el Padre allá en el huerto del Edén, a Adán y a Eva. Y ellos desobedecieron y esto trajo la muerte y la maldición sobre la tierra. El otro fue Cristo cuando vino y murió en la cruz de Calvario y resucitó. Antes de partir allá y sentarse a la diestra del Dios Padre, Jesús ordenó que predicáramos este evangelio. Jesús no nos ha enviado a predicar otra cosa. Si usted es de los que está predicando otra cosa, revísese, porque un mandamiento tenemos de parte del Señor. Es así. Hoy tiene que levantarse una nueva generación de hombres y mujeres que obedezcan a Dios y vayan por todo el mundo a predicar este evangelio de Cristo. El evangelio de Jesucristo es el presente y el futuro de la iglesia del Señor, pero sus predicadores y ministros predican más el pasado que el presente y el futuro, que es el evangelio de Cristo o su nuevo pacto. Satanás no quiere que la iglesia predique el evangelio o el nuevo pacto de Jesucristo, porque el evangelio de Cristo o su nuevo pacto fue que lo derrotó en la cruz del Calvario. Fíjense lo interesante que es este nuevo pacto. La derrota de Satanás se produce en este pacto, no en el otro. En el otro pacto el hombre fue derrotado, pero en este pacto Dios, a través de su Hijo amado Jesucristo, fíjense cómo el Señor preparó a la iglesia.
gloria al Señor, y le concedió la victoria y la salvación. Hay salvación para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Si usted todavía es lo que está practicando esos rituales de allá del viejo pacto, nada de eso le pertenece a la iglesia. La iglesia no tiene que ver con nada de eso. Jesucristo cumplió, el apóstol Pablo lo dice claro, ya no estamos bajo la ley para que se nos aplique la ley. Todos esos asuntos de la ley hoy no tienen incidencia en la iglesia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Dice, aquí se exhibe la gran victoria de nuestro Señor Jesucristo en su iglesia, y también se exhibe la gran derrota de Satanás y su ejército por toda la eternidad. El papel de la iglesia de Jesucristo es mostrarle al mundo la gran victoria de Cristo obtenida por él a través de su evangelio o su nuevo pacto en la cruz del Calvario. Ese es el trabajo del evangélico. El evangélico tiene que predicar a Cristo. Tiene que predicar obligatoriamente este evangelio, porque el poder, la victoria está en este evangelio. Tenemos la victoria, Cristo nos la entregó. Yo soy vencedor, no por mi fuerza, ni por lo que yo pueda hacer o lo que yo haga, sino porque ya Cristo murió por mí. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y le decimos, el papel de la iglesia de Jesucristo es mostrarle al mundo la gran victoria de Cristo obtenida por él a través de su evangelio o su nuevo pacto. Y enseñar que solamente en Cristo y su evangelio es que hay salvación y vida eterna, porque no hay otro evangelio ni otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos salvarnos. Fíjese, no hay otro, solo Cristo. Por esto nos llamamos cristianos, porque tenemos que cada vez que abrimos la boca, glorificar, darle a Cristo el lugar que Cristo merece, porque Él es el autor y consumador de este nuevo pacto. Desde Adán hasta Cristo nadie pudo salvar al hombre, ni Adán, ni Noé, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni los profetas, ni los patriarcas de la antigüedad pudieron salvar al hombre. Solo Cristo pudo hacerlo. Por esto es que Cristo es el personaje central de toda predicación, debe ser Jesús. Solamente nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y su evangelio o su nuevo pacto pudieron ofrecer la salvación y librarnos del pecado, del infierno y de la muerte. Toda predicación y enseñanza debe tener como sello el evangelio de Jesucristo o su nuevo pacto para la salvación de los hombres en toda la tierra. Es interesante que usted se meta esto en su mente. Todo predicador que anda predicando por ahí y usando otro nombre y presentando historia de otro, la historia de Cristo es la de nosotros. Nos llamamos cristianos porque esa es la historia que tenemos nosotros que llevar por todo el mundo, el sacrificio de Jesús. Los fariseos y su control sobre la iglesia nunca termina. Hoy todavía ese espíritu de los fariseos está en la iglesia. Cuando se levanta un predicador a predicar este evangelio, le salen de una vez 4 o 5 cabezones a querer impedir que se predique este evangelio. Esto es porque ese espíritu de esos fariseos todavía está metido en las iglesias. Porque hoy hay pastores, no sé, e iglesias que predican el evangelio, no sé por qué, mezclan allá y aquí. Si eso está prohibido tajantemente por el apóstol Pablo, el apóstol que Jesús escogió para traernos el evangelio. Está prohibido mezclar el viejo pacto con el nuevo pacto. Hoy yo he escuchado iglesias aún trabajando con lo que es la fiesta de la cosecha de allá de Éxodo, capítulo 23. Imagínese usted, entonces lo de Cristo, ¿para cuándo? ¿Para cuándo la salvación si el tiempo se está terminando? Es importante, ministro, predicador, pastor, que tú te involucres a predicar este evangelio. Este es el evangelio que tenemos, el nuevo pacto, y no hay más nada. Ya todo lo que había allá atrás, eso se cumplió. Eso se dio por cumplido. Y dice el apóstol Pablo, nuestro apóstol, que cuando se da una cosa por cumplida, tiende a desaparecer. Eso es lo que dice el apóstol. No lo digo yo, lo dice el apóstol. Y si usted todavía es de lo que se está aferrando allá atrás, no se unte que usted no va. El viaje no es para usted.
Este viaje para el reino de los cielos no es para los que involucran el viejo y el nuevo pacto. Esas son gente que la mayoría que han muerto practicando eso no están allá sino abajo, están en el lugar de tormento. Y yo se lo digo por la palabra, lo que dice la palabra. Los desobedientes les toca eso allá abajo, no les toca para arriba. A los desobedientes. ¿Por qué? Porque hay personas, la mayoría de esos ministros que murieron comenzaron bien. Y muchos de los que están hoy vivos predicando comenzaron bien el evangelio. Y van a terminar mal. Porque ya Cristo viene. La venida del Señor está a la puerta. ¿Por qué decimos esto? Y no estamos profetizando. Porque las señales que Cristo dejó en la tierra, en Mateo capítulo 25 y 24, y el apóstol Pablo nos habla ya en el libro de Tesalonicenses, en las cartas, en sus cartas paulinas, las señales están todas cumplidas. Imagínense, si ellos hace 2000 años esperaban al Señor, imagínense nosotros, que estamos 2000 años más para adelante. Es importante que comprendamos que el Señor Jesucristo, hace ya 2000 años que Cristo el Mesías, Dios con nosotros, hizo un nuevo pacto, trajo su evangelio que quita los pecados, porque su obra está completa y no necesita nada más, porque contiene el camino, la verdad y la vida para todo aquel que lo acepta hoy. Hoy, los llamados cristianos que comparten el evangelio de Cristo con otras escrituras, le están diciendo a Cristo que su evangelio no es suficiente para salvar la humanidad. Esa es la realidad. Porque si el evangelio de Cristo no te llenó para salvación, imagínate, ¿qué te va a llenar? Si no hay más nada, están pisoteando la sangre de Cristo. El apóstol Pablo nos dice que Cristo murió una sola vez por los pecados de su pueblo y que su sacrificio fue suficiente para salvarnos de la condenación que pesaba sobre nosotros, el justo por los injustos. Después del sacrificio de Cristo, no hay otro evangelio que nos pueda salvar del pecado y de la muerte eterna. Solo Cristo. Esta es la razón por la que nosotros te abogamos. Que busque a Jesús, que te involucre en este nuevo pacto, tu pastor, tu evangelista, tu misionero, que anda predicando otra cosa, que te dicen elabora el mensaje y te vaya atrás, habiendo un evangelio que salva completo aquí, te va a una predicación incompleta, que no vino ni siquiera para salvar a la gente. Porque Pablo lo dice claro, ¿cuál fue el objetivo de la ley de Moisés y del Antiguo Testamento? Era para que el hombre conociera el pecado, era declararle al hombre que era pecado, y eso cumplió su cometido. Ahora Cristo vino para salvación, vamos a involucrarnos en esto, involúcrate tú, porque lo que respecta a mi persona, nunca dejaré de decirle que Cristo es la única solución y su evangelio, su nuevo pacto. Hay muchos cristianos, están muy bien intencionados, pero muy mal equivocados, como lo estaban los fariseos cuando rechazaban el evangelio o el nuevo pacto, de una manera indirecta, recurriendo a la ley de Moisés o al viejo pacto para salvarse. El viejo pacto no se puede predicar para salvar al pueblo. La predicación de hoy tiene que ser para salvación, y el viejo pacto no salva. Tienes que involucrarte en el evangelio de Jesús. ¿Por qué se perdieron los fariseos? Porque rechazaron el evangelio de Cristo o su nuevo pacto. ¿Qué crees tú que pasará contigo, evangélico, que rechaza el evangelio o lo sustituye por otro escrito para enseñar a la iglesia de hoy? Cuando haces esto, lo mismo que hicieron los fariseos cuando rechazaron o suplantaron el evangelio del Señor, está pisoteando la sangre de Cristo. Este evangelio no puede ser sustituido por escrito de nadie, llámese profeta, llámese apóstol o llámese patriarca. Hoy es el evangelio de Jesucristo que nosotros tenemos. Cristo fue quien nos redimió de nuestro pecado por su santo evangelio o nuevo pacto. Por esta razón, a Cristo sea toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra son de Él y para Él, y todo el crédito es única y absolutamente de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
mediante el cual podamos ser salvos. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. La iglesia hoy honra a todos los personajes bíblicos, desde Moisés hasta Malaquías, y se ha olvidado de que Cristo fue el que pagó por su pecado y el que no comparte su gloria con nadie. Usted lo está escuchando bien claro lo que dice, que Él no comparte su gloria con nadie. Hoy es Cristo, solo Cristo y solo Cristo. Él es el Salvador. Vamos ya a involucrarnos en estas cartas que están ahí, que son para nosotros, el pueblo gentil, para los gentiles, los que no somos israelitas. Hay cartas para nosotros ahí, que están ahí, son duras. Se lo advierto, son duras. Porque la palabra, la verdad del evangelio es una espada que corta y duele. Y duele. Por esta razón, hay que involucrarse en este nuevo pacto. El trabajo de la iglesia hoy es dar a conocer el evangelio o el nuevo pacto de Cristo y su propuesta de salvación para toda la humanidad. Así lo hicieron Pedro y los apóstoles de Jesús, Pablo, Santiago, Juan, Judas y todos los predicadores de este nuevo pacto. Así lo hicieron en la antigüedad. El santo nombre de Cristo y su sacrificio no podemos dejar de mencionarlo en todas nuestras predicaciones. Él debe ser el centro de cada mensaje, porque solo Él puede salvar esta humanidad perdida y descarriada. ¿Qué pues diremos? Vamos a seguir todavía navegando en el Antiguo Testamento, donde tenemos un nuevo pacto completo que te salva y te libra del infierno y de la muerte y te lleva a la gloria. Vas a seguir todavía en esos menesteres que algunos comerciantes han traído para que no se les caiga alguna propuesta que ellos han hecho. Vamos a buscar a Cristo de corazón. Es Jesús el que salva. Es la fe en Jesús, no es dinero. No es tu dinero que te va a salvar. La salvación no se puede comprar. La salvación tú no la puedes comprar, lamentablemente. La secta de los fariseos fueron los que se opusieron a las enseñanzas de Jesús. Oiga esto. Y hoy, este evangelio tiene oposición en la iglesia. Sí, porque la mayoría de los predicadores están recomendando y enseñando el antiguo pacto. Enseñando cosas de allá atrás del antiguo pacto, teniendo un pacto completo que nos salva, nos libra del infierno y de la muerte y nos lleva a la gloria celestial, a la patria de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Imagínense usted que Cristo llegue en un momento y usted predicando otra cosa que no es su evangelio, donde Él le dijo a usted en Marcos 16:15 que predicara su evangelio. Es necesario hoy más que nunca que el que se llame cristiano, el que dice que es cristiano, lo demuestre a través de la predicación de este nuevo pacto, del evangelio de Jesús. Hay un nuevo pacto, ya no tenemos nada que ver con el viejo. Nos trajeron algo nuevo. Del viejo nos quedaron 2 mandamientos de parte de Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Para continuar con esto, tenemos un videito por ahí. El próximo video, un corto video, vamos a verlo, señor director. Adelante. Entonces Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: Los escribas y fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Así que obedecedlos y haced lo que os digan. Pero no imitéis su conducta, porque no practican lo que dicen. Atan cargas pesadas y las echan a espaldas de la gente. Pero ellos no quieren mover un solo dedo para moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos. Hacen las filacterias anchas y las orlas de sus mantos largas. Quieren el primer puesto en banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Les gusta que se les salude en las plazas y que la gente los llame rabí.
Vosotros no os hagáis llamar Rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y sois todos hermanos. No llaméis a nadie en la tierra Padre, porque tenéis un Padre, y está en los cielos. Ni os dejéis llamar caudillos, porque su caudillo es uno, el Cristo. El mayor entre vosotros tiene que ser su ministro, porque aquel que se ensalce será humillado, y aquel que se humillare será ensalzado. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos a los hombres! Vosotros no entráis, y a los que están entrando no les dejáis entrar. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacer prosélito! Y cuando lo es, lo hacéis hijo de Jena, el doble de vosotros. ¡Ay de vosotros, guías ciegos! Decid que si uno jura por el templo, eso no es nada. Mas si alguien jura por el oro del templo, queda obligado al jurar. ¡Insensatos ciegos! ¿Qué es más grande? ¿El oro o el templo que hace al oro sagrado? También decís, quien jura por el altar, eso no importa. Mas quien jura por la ofrenda sobre él, queda obligado al jurar. Hombres ciegos, ¿qué es más grande? ¿La ofrenda o el altar que hace la ofrenda sagrada? Quien pues jura por el altar, jura por él y lo que está sobre él. Y quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! ¡Oh, hipócritas! Pagáis el diezmo de las especias, menta, eneldo y comino, y descuidáis los asuntos más importantes de la ley: justicia, misericordia y también la fe. Esto es lo que había que practicar, sin descuidar aquello. ¡Oh, guías ciegos! Que coláis el mosquito y os tragáis el camello. ¡Ay de vosotros! Vosotros escribas y fariseos, hipócritas. Purificáis por fuera la copa y plato, mas por dentro están llenos de rapiña e intemperancia. Fariseos ciegos, primero limpia por dentro la copa y plato, para que también su exterior se purifique. ¡Ay de todos vosotros, escribas y fariseos! ¡Oh, hipócritas! Sois como sepulcros blanqueados, que parecen hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. También vosotros por fuera aparecéis justos ante la gente, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros! Vosotros escribas y fariseos. ¡Oh, hipócritas! Edificáis sepulcros de profeta y adornáis monumentos de justos. Y decís,
Si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos participado con ellos en el asesinato de los profetas. Así atestiguáis contra vosotros que sois los hijos de los que mataron a los profetas. ¡Colmad también la medida del pecado de vuestros padres! ¡Serpientes! ¡Sois raza de víboras! ¿Cómo escaparéis a la condenación del Jena? Por eso, yo os envío profetas y sabios y escribas. A unos los mataréis y crucificaréis. A otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que sobre vosotros caiga la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien vosotros asesinasteis entre el templo y el altar. Y en verdad os digo, todo esto recaerá sobre esta generación. Oh, Jerusalén. Jerusalén. La que mata a profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como pollos bajo las alas de la gallina, pero no habéis querido? Mirad, vuestra casa os quedará desierta. Bendito sea Dios. Este es tu espacio favorito, escuchando al gran maestro. Aquí acabamos de ver en este corto video cómo se lamentaba el Señor allá con los fariseos allá en vivo. Hoy el lamento de Jesús es mayor, porque después que Cristo venga por su iglesia, mire, las oportunidades se van a cerrar para el pueblo gentil, para nosotros. No va a haber más oportunidades. El Señor está llorando porque quiere reunirnos bajo sus alas, como la gallina reúne los polluelos. Mire el lamento del Señor por este pueblo malvado, un pueblo que lo negó, un pueblo que, aunque lo esperaban, vieron que Él reunía todas las cualidades como el Mesías, lo rechazaron. Pero Él vino a nosotros. Hoy nos trajo este evangelio. ¿Qué está haciendo el pueblo? Indirectamente, al no predicar su pacto, lo está rechazando. Es la misma actitud de los fariseos. Dios es bueno y su misericordia es infinita, pero Él es justo ante todo. Hoy se está predicando otra cosa que no es lo que Cristo trajo para nosotros. Fíjese cómo Él se lamentaba sobre Jerusalén, cómo lloró delante de todo el mundo. Sus lágrimas fueron reales. Hoy también Él está llorando por el pueblo, por su iglesia, por la iglesia cristiana, que ha mezclado y ha ligado para beneficiar a algunos hombres, algunos individuos, cuya condenación para esa gente no se tarda, porque Cristo viene. Negociantes, personas que no le interesa la salvación de la gente. Por esta razón, Dios ha establecido un día en el que vendrá. Él va a venir. Para muchos que tiene la venida del Señor por tardanza,
en cualquier momento van a recibir la sorpresa de que Cristo vino por su pueblo, porque su promesa se cumplirán. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no dejará de cumplirse. El Señor está tratando con su iglesia hoy, no es con los fariseos. El espíritu de los fariseos está en las iglesias, pero Él está tratando con las iglesias. A ti, pastor, a ti, evangelista, a ti, misionero, es necesario que te involucre en este evangelio, que lo predique tal y como Él está, que no lo mezcle con nada, no lo adultere. Eso se llama adulterio, meterle del viejo pacto al nuevo pacto. Todo el que esté haciendo esto y esté predicando esto será culpable de adulterio en el juicio. Los adúlteros no tienen parte con Dios. Esta es la enseñanza de este nuevo pacto. No podemos adulterar las escrituras. Todo el que añada a estas escrituras le serán añadidas las plagas que están escritas. ¿Por qué? Porque en el infierno este gusano que nunca muere. Jesús lo presentó. Jesús presentó esta historia de este gusano. Esta predicación fue Él que nos las enseñó. Y si usted es lo que está mezclando y adulterando el evangelio, prepárese que ese gusano es para usted. Él ha sido claro. Y esto no es como muchos creen, que hay muchos que piensan que somos radicales. Es que la palabra de Dios es radical, es una. El Señor no tiene dos palabras, el Señor no es de los hombres que dice una cosa y se arrepiente, o ahora y se arrepiente ahorita. El Señor no es así. El Dios de la Biblia, ya usted sabe cómo es. El Dios de la Biblia envió mensaje a un pueblo que vendría un diluvio, que iban a morir una cantidad de miles de gente, mire, inmensa. Pero ellos no recibieron el mensaje. Ellos lo rechazaron. Por esta razón, esa generación murió ahogada en agua. Pero no nos vamos más lejos. La historia de Sodoma y Gomorra. Cómo estas ciudades, buscando prosperidad, hoy están todos allá abajo, en ese mundo subterráneo que está allá abajo, que es donde viven los espíritus malignos y donde están los desobedientes. Esos que rechazaron el mensaje de Jesús, esos que no aceptaron el evangelio, sino que lo mezclaron por beneficio propio, tendrán su parte allá abajo también. Y luego serán lanzados a aquel lago de fuego de Apocalipsis, capítulo 20, donde será lanzado la bestia y el falso profeta. La palabra de Dios es clara. Y hasta un niño con una buena intención y sin malicia puede recibirla y la puede entender. No necesita que venga nadie a interpretarte, a decirte que la Biblia lo que dice no es que es lo que ellos dicen. Hasta los niños la pueden entender si hay disposición para querer entender las escrituras y predicarla tal y como ella está. He escuchado y he visto situaciones que a mí me dan pena. A mí me da pena mirar, por ejemplo, cómo algunos pastores mezclan sabiendo que están adulterando, que están cometiendo adulterio. Adulterio espiritual se llama eso. Porque hay adulterio físico carnal y hay adulterio espiritual. Esa gente Dios lo va a vomitar de su boca. ¿Por qué? Porque son adúlteros. Y usted le habla de esta palabra y se burlan. Para su perdición se burlan. Porque este evangelio, esta palabra, no retornarán vacía. O te traerán para salvación o te traerán para juicio. Tienen esas dos opciones. Aquellos adúlteros que están adulterando la palabra, cogiendo la palabra para beneficio propio, buscando bienes materiales. Dios no nos ha enviado a nosotros a buscar las añadiduras. El Señor dijo claramente que buscáramos el reino de Dios y su justicia y que las demás cosas Dios la añadiría.
Ya las añadiduras y esas cuestiones materiales, esos son problemas de Dios. Lo de nosotros es buscar su reino, predicar su reino, enseñarle a la gente que hay un Dios que quiere salvarlo y librarlo de los castigos atroces que vienen sobre esta tierra. El tiempo es apremiante porque queda poco y es necesario que tanto los pastores, los evangelistas, los misioneros y todo aquel que profese ser cristiano cumpla con esto, porque este es el mensaje que Jesucristo nos mandó a proclamar. Hay que proclamar el evangelio de Jesús. Hay que proclamar que Cristo salva, sana y viene. Este es el mensaje. El Señor está viendo con disgusto y está llorando porque está mirando cómo sus ministros se han vendido al mejor postor. No le interesa las almas de la gente. Las almas se están perdiendo. Por millares están cayendo diario a ese lugar de tormento. Solo porque la iglesia no ha cumplido el rol o el papel que fue que se le señaló para que hiciera lo que tenga que hacer. El trabajo de nosotros es predicar este evangelio, sea que lo acepten o lo rechacen. Nuestro trabajo es predicarlo, pero predicar el evangelio, no otra cosa, ni venir a buscar beneficio. Dios no nos ha enviado a esto. Hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Vamos a sincerarnos con Dios. Vamos a leer las Escrituras. Vamos a predicar este evangelio. Un evangelio puro. Un evangelio único. Un evangelio, gloria al Señor, que no tiene igual. Porque no hay otro como este evangelio. Ni vendrá tampoco después de él. Las puertas de este evangelio ya casi se están cerrando. Por esta razón, me urge a mí decirle a todos los ministros, predicadores y pastores que se alineen con el evangelio de Jesús. Que aquí es donde tú te vas a salvar y vas a salvar a los tuyos y salvará a todo el que te oiga. Ellos se salvarán porque es el Señor a través de su Espíritu Santo, pero es su palabra. Esta es la encomienda que Él nos dejó. Mateo capítulo 28 y Marcos 16:15. El Señor nos dijo claramente, vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio, no lo que están predicando. Da pena, porque nosotros, los que predicamos, sabemos que ese lugar existe allá abajo. Sabemos que el infierno es real. Sabemos que el paraíso es real. Y sabemos lo que sufre una gente que vaya abajo, porque ya Cristo nos lo presentó en Lucas 16:19. ¿Qué más pues diremos? Vamos a seguir haciendo el trabajo que nos ha sido encomendado. Este trabajo es un trabajo que es un privilegio que nosotros los demos. Vamos a sufrir, vamos a ser rechazados. Ya Jesús lo dijo. Muchos rechazan esta predicación, pero bienaventurado y dichoso aquellos que la acepten, porque será para salvación de sus almas. Aquí estamos peleando por sus almas, no estamos peleando por dinero, por los dólares o por bienes materiales, por casa, carro y jipeta. Aquí peleamos por tu alma, esperando que Dios sea el que tome el dominio y el control en ti y en tu familia. A ti, hermano y amigo que me escucha, este programa tú no lo estás viendo por casualidad, sino porque Dios quiere salvarte. Dios te quiere sacar del error en el que te han metido. Satanás y el espíritu de los fariseos está en las iglesias. Y hoy es el día de salvación. Este es el día aceptable. Por lo cual no nos resta más que darte las gracias y bendecirte en el nombre de Jesús. Y si tú eres de lo que quiere encaminarte en este camino, nosotros tenemos ahí
los teléfonos, el 809-493-6138. Puedes llamarnos y oraremos por ti. Oraremos para que el Espíritu Santo te dirija y te guía. Él sea tu guía. Y si necesitas la oración para cualquier problema, sea la enfermedad, estamos también en la mejor disposición. Por esto, también enviamos un saludo a todos los hermanos, los embajadores de Jesucristo, allá en la Juana Saltitopa número 25, al pastor Valerio, a Irma, un saludo a Raúl, el peluquero, un saludo a Tito, un saludo a cada uno de aquellos que están en sintonía con este espacio y también de los que en el futuro estarán mirando este programa para conocer la verdad de Dios, las enseñanzas del gran maestro. Dios te bendiga, Dios te guarde rica y abundantemente, que la paz de Dios sea con cada hogar. Será hasta el próximo sábado. Bye bye. Escuchando al Gran Maestro, un programa educativo, consejero y orientador, una producción del hermano Germán Santos.